Bien, buenos días entonces. Vamos a iniciar nuestra clase de geografía. Vamos a hablar de la geósfera, ¿no? ¿Qué es la geósfera? Es el estudio de la estructura interna de la Tierra. La Tierra está dividida en tres partes, ¿no? La corteza, el núcleo y el manto. El núcleo es la parte central de la Tierra. La corteza es la parte externa de la Tierra. Y el manto es la capa intermedia de la Tierra. Capa intermedia o media de la Tierra. Ahora, la geósfera es importante estudiarla porque es el único planeta donde hay vida. Además, dentro de la composición de la geósfera hay elementos químicos pesados, ¿no? Como el hierro, el níquel, etcétera, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar entonces de la geósfera. Para poder conocer la estructura interna de la Tierra, también hay métodos. Para conocer la estructura interna de la Tierra, también hay métodos, ¿no? Por ejemplo, está el método directo, ¿no? El método directo se refiere al estudio de los elementos que componen la Tierra, los materiales que componen la Tierra. Hay otro método que es el método indirecto, ¿no? El método indirecto, donde se estudia elementos como la humedad, la gravedad, movimientos sísmicos, etcétera, ¿no? De esa manera se estudia la estructura interna de la Tierra. Métodos directos y métodos indirectos. ¿Cuál sería el objetivo de esta clase? Conocer los diferentes métodos. Un segundito, denme, por favor. Disculpen, un inconveniente. Bien, ahora sí, entonces decíamos, ¿cuál sería el objetivo de esta clase? Conocer los diferentes métodos que permiten estudiar a la geósfera, ¿no? O sea, a la estructura interna de la Tierra. Identificar cada una de las estructuras
su composición química y sus características. El estudio de las ondas sísmicas, ¿no? ¿Qué tipo de ondas sísmicas hay? ¿Cuáles son las escalas de medición, ¿no? Cuando hay un movimiento sísmico, eso no se puede predecir, pero sí se puede medir la intensidad, ¿no? Se puede medir la intensidad del sismo. El contenido temático, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de los métodos de estudio, ¿no? De la estructura interna de la geosfera, los modelos de estudio, ¿no? Las características de las capas, la corteza terrestre, el manto, el núcleo, los sismos, el desarrollo del hipocentro y el epicentro, las ondas sísmicas, ¿no? Las escalas de medición. Cuando hablamos de la geósfera, entonces, decimos que es la estructura interna de la Tierra. Y la estructura interna de la Tierra. Tenemos, por ejemplo, el núcleo, ¿no? El núcleo es la parte central de la Tierra. Luego está la corteza, ¿no? La parte externa de la Tierra. Luego está el manto, ¿no? Que es la parte intermedia o media de la Tierra. ¿Y con qué se relaciona la geósfera? Con el origen de la vida. ¿Cuál es el único planeta donde hay vida? La Tierra. Se relaciona con los suelos, porque los suelos producen agricultura, ¿no? Para el beneficio de las personas. Los minerales, porque la geósfera es el estudio de su composición también. ¿Y de qué está compuesto la geósfera? Hierro, níquel, etcétera, ¿no? Se relaciona con los sismos, claro, con los movimientos sísmicos y que se puede medir, ¿no? Mediante escalas. ¿Cómo yo estudio la Tierra? ¿No? ¿Cómo yo estudio la Tierra? Tenemos la geósfera, ¿no? ¿Qué es la geósfera, dijimos? El estudio de la estructura interna de la Tierra. ¿Qué métodos encontramos? Métodos directos y métodos indirectos, ¿no? Métodos directos en base al estudio de los materiales de la Tierra. Métodos indirectos en base a otros elementos, ¿no? Humedad, gravedad, movimientos sísmicos, etc. Métodos geofísicos, ¿no? Es que comprenden otros estudios para conocer la Tierra. O sea, estudios sismológicos, magnéticos, de meteoritos, etc. Ahora, con el sismógrafo, el hombre amplió enormemente su conocimiento, ¿no? De la estructura geosférica, y así pudo establecer la existencia de un núcleo central, un manto y corteza. Mira, con el sismógrafo se puede establecer que en la Tierra hay un núcleo, hay un manto, hay una corteza. Estructura interna de la geósfera. La geósfera presenta una composición química. Claro, ¿qué hay dentro de la geósfera? Hay, por ejemplo, elementos químicos, dijimos, como el hierro, el níquel, etc. Ahora, a nivel estático, ¿cómo se divide la geósfera? O sea, en base a su composición química. Corteza, manto, núcleo, ¿no?
Según el modelo dinámico, ¿cómo se divide la geósfera? En litosfera, astenosfera, mesósfera, núcleo, etc. Característica de las capas, ¿no? Está la corteza, ¿no? ¿Qué es la corteza? Es la capa externa de la Tierra, ¿no? La capa más externa a la geósfera, ¿no? Ocupando el 21% de volumen y el 1% de masa. Está compuesto por capa granítica, capa basáltica, ¿no? Ahora la corteza se divide en dos, perdón. Corteza oceánica, corteza continental. Corteza oceánica en base a los mares, ¿no? A los océanos. Y la corteza continental en base a la composición, ¿no? Del sial y del zinc. El manto. El manto es la capa intermedia o media de la geósfera, ¿no? Constituye el 82% del volumen y el 65% de la masa de la Tierra. El manto a su vez tiene dos divisiones, manto inferior y manto superior. Se ubica la astenosfera, que es una capa viscosa, ¿no? Debido a la alta temperatura. Y manto inferior, donde predomina el efecto de la presión. El núcleo. El núcleo es la parte central de la Tierra, ¿no? Es la capa más profunda, densa, caliente y de mayor presión. Está el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo es la parte líquida. El núcleo interno es la parte sólida. Hay discontinuidades, ¿no? ¿Qué son las discontinuidades? Los límites entre las capas de la geósfera. Los sismos. ¿Qué son los sismos? Son movimientos, ¿no? Movimiento de la Tierra, también llamados seísmos, ¿no? Puede ser un terremoto, un temblor o temblor de la Tierra. Los sismos son movimientos de la corteza terrestre, ¿no? Y cuando son muy violentas se llama terremoto. ¿Cuáles son los elementos de un sismo? El hipocentro, ¿no? Es el lugar del interior de la Tierra donde se origina el terremoto. El epicentro es el punto de la superficie en la vertical del hipocentro. Por ejemplo, está el sismo del año 2007, ¿no? En el año 2007 hubo un sismo acá en Lima de 7 grados, ¿no? A las 18:41, ¿no? Pero más se sintió en Ica, ¿no? Ondas sísmicas. Cuando hablamos de las ondas sísmicas, hablamos de los movimientos vibratorios que afectan a las partículas materiales. Hay dos tipos de ondas sísmicas, ¿no? Ondas superficiales, ondas profundas. Ondas superficiales. Se dividen en ondas de Love y ondas de Rayleigh. ¿Cómo se mide un sismo? A través de escalas, ¿no? Escalas sísmicas. La escala de Richter, ¿no? También llamada de magnitud local, ¿no? Que es utilizada para determinar la fuerza de un sismo. Magnitud de momento. Es la sucesora de la escala de Richter, utilizada para la medición de terremotos, ¿no? De 6,5. Y la escala de Mercalli es una escala de 12 grados, ¿no? Escala desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos.